Hola, esta es la lección que resume el capítulo 4 del manual de Cosmic, la fase de medición. En este capítulo se abordan cómo aplicar la unidad de medida Cosmic, cómo agregar los resultados de la medición del tamaño de los cambios de software, extensiones al método de medición Cosmic estándar. La fase de medición es la última del proceso de medición. La entrega principal para esta fase son los requisitos que fueron mapeados en la forma del modelo genérico de software en la fase del mapeo, y la salida es el resultado numérico expresado en unidades CFP. La unidad de medida estándar es el CFP, punto de función Cosmic, que se define como el tamaño de un movimiento de datos. En el ejemplo vemos un proceso funcional con sus movimientos de datos identificados. Son 12 movimientos de datos y por lo tanto 12 CFP para el proceso. Atente que no importa saber cuáles son los tipos de movimientos, apenas su cantidad. El próximo paso consiste en sumar los resultados de todos los movimientos de datos identificados en un único valor de tamaño funcional. Esto es lo que el manual llama de agregar los resultados. Para cualquier proceso funcional, los movimientos de datos individuales deben ser agregados en un único valor de tamaño funcional en unidades de CFP para la suma aritmética conjunta, sumando la cantidad de entradas, salidas, lecturas y escrituras. Sobre la medición de un cambio en un proceso funcional, el tamaño funcional de modificaciones a sus requisitos funcionales debe ser agregado a partir de los tamaños de los movimientos de datos que fueran agregados, modificados o eliminados. Hasta ahora hablamos de la agregación de tamaño para el proceso funcional. Y para agregar el tamaño de una pieza de software en un alcance definido, el razonamiento es intuitivo. Se debe agregar los tamaños de los procesos funcionales en ese alcance. Para la agregación del tamaño de una modificación en una pieza de software en un alcance definido, es similar. Se debe agregar los tamaños de las modificaciones en todos los procesos funcionales que estén en ese alcance. Atente que solo se pueden sumar mediciones de piezas de software cuyos requisitos funcionales están en el mismo nivel de granularidad. Se debe también evaluar, según el propósito de la medición, si tiene sentido sumar los tamaños de piezas de software en diferentes capas. Por lo general, esto no es común, aunque sea posible. Si la pieza de software es descompuesta, la suma de la medición de sus componentes no representa el tamaño de la pieza de software. Se debe eliminar los movimientos de datos entre los componentes a ser eliminados para que tengan el tamaño correcto. Vamos a imaginar un proceso funcional llamado agregar tarea en una pieza de software en la capa de aplicación. Este proceso tiene sus entradas, salidas, lecturas y escrituras. Sin embargo, vamos a imaginar ahora que la pieza de software fue descompuesta en 3 partes: componentes de interfaz con el usuario, componentes de reglas de negocio y componentes de almacenamiento de datos. Perciba que como hay un cambio de datos entre los componentes, al medir por separado cada componente vamos a encontrar un movimiento de entrada y salida entre ellos. Si sumamos los tamaños de cada componente vamos a encontrar un resultado más grande que la medición del proceso de agregar tarea antes de la descompensación. Por esto, se elimina los movimientos entre componentes al agregar la medición para el proceso agregar tarea. El manual de Cosmic prefiere utilizar el término cambio funcional para lo que a menudo mucha gente llama mejora o mantenimiento. La necesidad de un cambio funcional puede surgir de un nuevo requisito funcional del usuario, cambios en los requisitos funcionales del usuario, mantenimiento al corregir un defecto en el requisito funcional. Las reglas para la medición de cualquiera de estos cambios son las mismas. Sin embargo, dependiendo del propósito, puede ser necesario distinguir estas circunstancias, como, por ejemplo, en un análisis de productividad. Un cambio funcional es cualquier combinación de suma de nuevos movimientos o de modificaciones o eliminaciones de movimientos existentes. Un movimiento de datos es funcionalmente modificado cuando el grupo de datos movido es modificado. Alguna manipulación de datos asociada es modificada. Un grupo de datos es modificado, o cuando nuevos atributos son incluidos o atributos existentes son removidos. Uno o más atributos son modificados en significado o formato, pero no en sus valores. Una manipulación de datos es modificada cuando su funcionalidad es modificada, cambios en cálculos, formateo, presentación, validación de datos, etc. Presentación puede significar la fuente, color de fondo, tamaño del campo, números de casas, decimales, etc. Si un movimiento de datos debe ser modificado en función de una manipulación de datos asociada y o
hay modificación en el número o tipo de los atributos en el grupo de datos movido, un único 1 CFP debe ser medido independientemente del número real de modificaciones. Si un grupo de datos debe ser modificado, sus movimientos de datos cuya funcionalidad no es afectada no deben ser identificados como modificados. El método de medición COSMIC permite extensiones locales, una vez que el estándar no pretende medir todos los aspectos del tamaño del software. Para dominios de software para el cual el método no fue diseñado, puede ser necesario diseñar una extensión local que logre medir lo que se considera relevante. El manual de COSMIC solo presenta el método estándar. Cada organización puede decidir o no cómo crear una extensión al estándar. Para el examen de certificación no es necesario conocer ninguna extensión. Lo importante es saber que cuando alguna extensión local es utilizada, los resultados de medición deben ser comunicados según su convención especial presentada en la próxima lección. Con eso cerramos este resumen del capítulo 4. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima lección. Hasta breve.